necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Programa que va todos los días martes de 19 a 20 horas. Se marchitó y me convencí. Bienvenidos. Que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Hola, muy buenas tardes. Les saludamos en la paz del Señor, como todos los días martes, a esta hora, entre las 7 y 8 de la tarde. Estamos aquí en su programa El Poder del Evangelio. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Manrique. Es un agrado poder estar en este lugar. Agradecemos al Señor por permitirnos una vez más poder estar en este lugar, en este medio de comunicación, Ministerio de Radio y Televisión Cielos Abiertos. Así que agradecido del Señor de que nuevamente nos permite estar en este lugar y poder compartir su palabra. Así que vamos a comenzar y como siempre lo hacemos, vamos a pedir presencia de Dios. Vamos a acercarnos, vamos a orar, vamos a pedir la cobertura del Señor, el respaldo del Señor, porque sabemos y reconocemos que sin Él nada somos. Así que vamos a orar en presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos a tu presencia con temor, con temblor, con reverencia, dándote gracias primeramente por el don de la vida, por el don de la salud, por el cuidado que has tenido para con mi vida, para con la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares. Gracias, Señor, por el alimento, por el vestuario, por el calzado de nuestros pies. Gracias, Señor, por ese techo donde podemos cobijarnos junto con nuestra familia. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos permites estar en este lugar para compartir tu palabra y como siempre lo decimos y te lo pedimos, permítenos, Señor, ser un canal de bendición. Permítenos ser un instrumento en tus manos. Pedimos tu presencia, pedimos tu respaldo, pedimos con tu cobertura, porque reconocemos que sin ti no somos nada ni nadie. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu respaldo. Como dijo Moisés hace muchos años atrás, si no está tu presencia, no nos saques de aquí. Por eso pedimos tu presencia, pedimos tu cobertura y pedimos tu respaldo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queremos compartir un texto que está ahí en el libro de Proverbios. Estos proverbios escritos por ese hombre sabio llamado Salomón, hijo del gran rey David. Así que Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Le damos lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Palabra del Señor. Lo repetimos. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Este hombre sabio, este hombre inteligente, este hombre que recibió ese don de Dios, que es la sabiduría, escribió este texto. Él en su sabiduría, pero también en su experiencia, escribe y dice que hay camino, hay sendas, hay rutas, hay vías, hay deseos, hay sueños, hay propósitos, hay objetivos que al hombre, en su parecer, en su creer, le parece derecho. A él o a ellos le parecen derechos, le parecen correctos, le parecen rectos. Pero su fin, el final de ese camino, es muerte. La palabra camino viene del latín
Camnus, que significa vía que se construye para transitar. Camino es una vía que se construye, que se hace para poder transitar por ella. También es una dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Es una dirección que uno toma, es un camino, es un lugar que uno toma para llegar a cierto lugar específico. Sinónimo de la palabra camino: vía, senda, sendero, medio, calzado. Eso es un camino. Es algo que está ahí, que fue hecho, que fue construido. Es una vía que fue construida para que el hombre pueda llegar a un fin, a un objetivo, a una ruta específica, a un lugar específico. Para eso se hacen los caminos, para poder llegar a un lugar. Como estos caminos que nosotros recorremos durante el día, ¿cierto? Uno cuando quiere dirigirse a un lugar, uno transita por un camino, porque sabe que ese camino fue construido, fue hecho, y está ahí para llegar a ese lugar. Entonces, este hombre sabio, este hombre con esa sabiduría, con esa inteligencia dada por Dios, y también en su experiencia, él llega a decir que hay caminos que al hombre le parece derecho. O sea, hay sendas, hay rutas, hay opciones que el hombre elige en su vida, que a él, en su parecer, en su conocimiento, le parecen, creen que son derechos. Hay decisiones que el hombre toma en la vida y que cree que eso lo va a llevar a un buen fin, a un buen puerto. Hay elecciones que el hombre toma en la vida que cree que con aquello puede realizarse, puede cumplir sus objetivos, puede ser feliz en la vida, pero que lamentablemente su fin es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque el ser humano es parte de la creación de Dios, es parte de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho de la nada. El texto bíblico dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para la alabanza de su gloria. Por la palabra de Dios, dice la Escritura, fueron creados los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Dios, y el ser humano también es parte de esa creación, es parte de aquello que Dios hizo, que Dios construyó, que Dios un día en su soberanía decidió hacer. Entonces, como el hombre, como la raza humana es parte de la creación de Dios, entonces necesita de su creador. El ser humano es dependiente de su creador. El ser humano necesita de aquel que lo creó. Pero lamentablemente el hombre ha decidido, en su conocimiento, en su sabiduría, en su elección, ha decidido caminar sin Dios, vivir una vida alejada de Dios, alejada de los parámetros divinos, alejada de lo que Dios quiere, de lo que Dios le gusta, de la voluntad de Dios. El hombre camina bajo los designios, como dice el profeta, de su propio corazón, corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. El hombre ha decidido caminar por esta vida, vivir esta vida, hacer cosas en esta vida, lejos de Dios, separado de Dios, bajo sus propios designios, bajo sus propios deseos, bajo sus propios anhelos, bajo la inclinación de los deseos de su corazón engañoso y perverso. Así dice Dios a través del profeta, que el corazón del hombre primero es engañoso, o sea, hay engaño, hay mentira, no hay algo genuino, no hay algo verdadero, hay engaño. Y segundo dice que es perverso, o sea, hay maldad, más que todas las cosas. Por eso Dios hace una pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? Y él responde y dice, yo solamente soy el que tiene esa capacidad de poder conocer y discernir lo que está en lo más profundo del corazón del ser humano. Entonces el hombre decidió caminar separado de Dios, vivir su vida lejos de Dios, sin considerar a Dios. Es como dice el Salmo, el hombre se convirtió en un necio, porque llegó a decir, no hay Dios. Así dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Entonces, como el ser humano ha decidido caminar
lejos de Dios, separado de Dios, sin consultar a Dios, sin esperar la buena y agradable voluntad de Dios, sino que camina bajo sus propios deseos, bajo sus propios designios, y él cree que lo está haciendo bien. Él cree que eso lo va a llevar a un buen puerto, a un buen fin, pero lamentablemente aquello lo lleva a la muerte eterna. Porque no solamente hablamos de una muerte física, sino una muerte que es peor que la muerte física, que es la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. De hecho, el apóstol Pablo dice que el hombre está muerto en su delito y en pecado. Está muerto porque está separado de Dios. La palabra muerte es separación. Y el hombre por su pecado está separado de Dios. Está separado de Dios. Entonces, camina bajo los designios de su propio corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas. Y aquello le ha traído tristeza, aquello le ha traído amargura, aquello le ha traído un sinfín de problemas. Por eso es que la gente a veces se pregunta en los tiempos y dicen, ¿pero cómo? Dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay pandemias en el mundo? ¿Por qué hay niños en países de este mundo que mueren de hambre? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué no hay paz? Esas mismas cosas el hombre siempre se lo ha preguntado. De hecho, en el tiempo de los apóstoles también se lo preguntaron. El apóstol Santiago responde a aquello. Y responde con una pregunta diciendo, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Acaso no es de ustedes mismos? ¿Acaso no es de vuestros corazones engañosos y perversos? ¿Acaso no es de vuestros deseos? ¿De vuestros deseos pecaminosos? Porque deseáis y no recibís. Porque deseáis mal, dice el apóstol Santiago. Entonces el apóstol Santiago responde y dice, esto no tiene nada que ver con Dios. Porque esto no fue lo que Dios hizo para el hombre. Sino que fue el hombre, al apartarse de Dios, a permitir que el pecado entrara en él, entonces ha traído como consecuencia esta realidad. Por eso el mundo que tenemos, por eso vemos conflictos, por eso vemos disensiones, peleas, angustias, tristeza, porque el hombre ha decidido caminar sin Dios. Y así ha sido hasta el día de hoy, y seguirá siendo así, porque lamentablemente el hombre en su rebeldía no considera a Dios. Es más, como decíamos anteriormente, llega a decir que no hay Dios. Hay gente así que dice que no hay Dios, que Dios no existe, que Dios no es real, que simplemente es una quimera, que simplemente es un cuento, que simplemente es una fábula inventada por la gente. Es como dice esa alabanza antigua, oh Dios mío, creí que no existías, que solo eran fábulas, cuentos, historias que contaba la gente. Y así también el ser humano camina por este mundo diciendo que no hay Dios, que no existe Dios. Y aunque haya muchos que crean o digan que hay Dios, aún así su conducta, su vida refleja que no está bajo la voluntad de Dios. Porque el mismo apóstol Santiago dice que aún los demonios también creen que hay Dios. Y no solamente creen, sino que también tiemblan a la presencia de Dios. Entonces el hombre no ha considerado a Dios en su vida, en sus propósitos, en sus sueños, sino que determina bajo su propio deseo, bajo su propia voluntad. Por eso Salomón llega a decir, hay camino, hay sendas, hay rutas que al hombre, al ser humano, le parece a él que son rectos. Porque el hombre cree que lo está haciendo bien. El ser humano dice, lo estoy haciendo bien. Como los gobernantes del mundo que dicen, estamos bien. Porque en su opinión creen estar bien. Pero el fin de ese camino, el fin de esas decisiones que ha tomado,
es muerte. Por eso es que hay separaciones en los matrimonios. Por eso es que caen en las drogas, caen en el alcohol, porque han elegido ese camino, han elegido el camino. Muchos han elegido el camino de la droga, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de la corrupción, de la mentira, del engaño. Algunos llegan a decir, para que nos vaya bien, tenemos que hacer esto porque este mundo es el mundo de los vivos. Así dice la gente, este mundo es el mundo de los vivos. Y el que no es vivo pierde. Entonces hay que ser vivo, hay que ser pillo, hay que ser ladrón. Además dicen, todo lo hacen. Pero no saben que al final eso le trae muerte. Le trae tristeza, amargura, aflicción, dolor. Por eso Dios hace una invitación a través del profeta. Y dice que el hombre tiene que dejar ese camino. Isaías capítulo 55, verso 7. Aquí en mi Biblia hay un título, en Isaías 55, que dice, misericordia gratuita para todos. Dios a través del profeta le hace una invitación al hombre y dice, a todos los sedientos, a todos los que tengan sed, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Venir y comprar, dice, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es una pregunta que Dios le hace al hombre y le dice, ¿por qué ustedes gastan vuestro dinero en aquello que no es pan? En aquello que no es importante para vuestras vidas. En aquello que no es vital en vuestras vidas. ¿Y por qué gastan vuestro trabajo en aquello que no sacia? Porque el hombre puede probar muchas cosas de este mundo, pero aún así no está saciado. Aún así sigue teniendo hambre, sigue teniendo sed. Aún así no se sacia, por eso busca y busca. Y prueba una cosa y después prueba otra cosa. Y elige un camino y después elige otro camino. Porque aún no se sacia. Porque su hambre no se puede saciar. Porque su sed no se puede saciar. Es como cuando Jesús le dice a la mujer de Samaria, todos los días a esta hora vienes a este pozo a buscar esta agua que quita tu sed, pero sigues teniendo sed. Pero si tú bebieras del agua que yo doy, que yo tengo, nunca más volverías a tener sed, porque el agua que yo tengo, el agua que yo doy, es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Inclinad vuestro oído, dice Dios, y vengan a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia de Dios. Verso 6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llámenle en tanto que Él está cercano. Es la invitación de Dios para el hombre. Dios sabe que el hombre está necesitado. Dios sabe que el hombre está hambriento, sediento. Dios sabe que el hombre es dependiente de Él y que el hombre sin Él no es nada ni nadie. Es como dijo Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos y ustedes, como todo pámpano, tienen que estar apegados a la vid para que así puedan llevar mucho fruto y este fruto permanezca. Porque separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces Dios sabe que el hombre le necesita, aunque el hombre cree que no le necesita, aunque el hombre piensa que no le necesita, aunque el hombre vive su vida creyendo, pensando y viviendo sin considerar a Dios.
pero Dios sabe que el hombre lo necesita. Por eso Dios le dice al hombre, le dice al ser humano a través de su profeta: buscarme mientras yo pueda ser hallado. Llámenme en tanto que estoy cercano. Porque Dios se hizo cercano al hombre. Este Dios omnipotente, este Dios omnisciente, este Dios omnipresente, este Dios soberano, este Dios todopoderoso, este Dios creador de todas las cosas, este Dios que habita en luz inaccesible, este Dios, como dice Juan, que a nadie le vio jamás. Este Dios un día se hizo cercano. Este Dios que solamente hablaba con algunos hombres como Moisés, como los profetas, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Con algunos hombres nomás Dios hablaba con aquellos. Pero ahora este Dios se hace cercano, se hace presente. Como dice Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, yo mismo que pongo palabras en mis siervos los profetas, yo mismo un día estaré presente. Y Él se hizo presente, Él se hizo cercano a través de su Hijo. ¿Qué dice San Juan 14? En este diálogo, en esta conversación entre Jesús y su discípulo. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 4, Jesús le dice a su discípulo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le responde y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No sabemos a dónde va, le dice Tomás a Jesús. Y si no sabemos a dónde va, menos sabemos el camino para llegar a ese lugar donde tú vas. Y Jesús le responde y le dice: Tomás, yo soy el camino. Yo soy, ese mismo yo soy que escuchó Moisés allá en el monte Horeb. Aquí Jesús también le responde a sus discípulos: yo soy el camino, no un camino, no uno de los caminos, no uno de los tantos caminos, no, yo soy el camino. O sea, no da otra opción, no da otra alternativa, no muestra otra ruta. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Dios ahora se hace cercano al hombre a través de su Hijo. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tomás le dice que le diga cuál es el camino. Jesús le responde y dice: yo soy el camino. Ahora Felipe le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Dios se hace presente al hombre. Dios se hace cercano al hombre. Como le dice Jesús a Nicodemo, San Juan 3:16. Porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, le dice Jesús a Nicodemo. Eso es lo que le enseña Jesús a Nicodemo, que Dios envió al mundo a su Hijo, no para condenar al mundo,
sino para que éste sea salvo por él. Entonces Dios se hace cercano al hombre a través de su Hijo. Es lo que dice Dios a través del profeta. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Entonces ahora el hombre tiene esta oportunidad, este privilegio, esta gracia divina de que Dios se ha hecho cercano al hombre. No solamente ahora se hizo cercano a Abraham, llamándole amigo. No solamente se acerca a Moisés, considerándolo su siervo. ¿Se acuerdan cuando Moisés muere? Dios le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo. No, ahora Dios se hace cercano a la humanidad. No solamente a sus siervos, no solamente a sus amigos, no solamente a sus profetas, sino que ahora Dios se hace cercano al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice: busquen a Jehová, busquen a Dios, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Y Él puede ser hallado, Él puede ser encontrado, Dios puede ser encontrado, Dios puede ser hallado, Dios puede ser alcanzado. Y llámenle en tanto que Él está cercano. Ahora el hombre puede llamar a Dios y Dios puede responder. Porque por causa del pecado, los cielos estaban cerrados para el hombre. Por causa de su pecado, por causa de su maldad. Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Entonces el hombre por sí mismo no podía acercarse a Dios. Y no se puede acercar a Dios. Pero ahora Dios se hizo cercano a través de Jesucristo. Entonces ahora el hombre puede tomar ese camino. No los otros caminos. Porque los otros caminos le han llevado a la muerte. Le han llevado al dolor, al fracaso, a la derrota. Sino que ahora el hombre debe tomar este camino. El camino que nos lleva a Dios. El camino que nos lleva a tener esa comunión con Dios. El camino que nos lleva a tener una relación con Dios. ¿Qué dice Proverbios 15, 24? Libro de Proverbios, capítulo 15, verso 24. Dice el proverbista: el camino de la vida, el camino de la vida, no el camino de la muerte, no el camino del fracaso, no el camino de la derrota. No, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, pero el hombre entendido, el que Dios le alumbra, el que Dios le da de su conocimiento, de su sabiduría. Como dice el apóstol Juan, que el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para que llegásemos a conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice Juan, el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el proverbista dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Entonces cuando el hombre recibe esta gracia, recibe este conocimiento, entonces ahora comienza a mirar hacia arriba, como dice el apóstol, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces ahora el hombre mira hacia arriba, ya no mira hacia abajo, ya no mira hacia el lado derecho, ya no mira hacia el lado izquierdo. Ahora el hombre mira hacia arriba, porque hay un camino, porque hay una escalera. Esa escalera que vio Jacob. ¿Se acuerdan de esa escalera que vio a Jacob? En esa gran visión, donde vio una escalera desde la tierra hacia el cielo. Y él veía que ángeles bajaban y ángeles subían. Y él llega a decir: ¡oh, cuán terrible este lugar! No es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Dios dice: deje el impío su camino. Deje el impío su camino, el hombre impío, el hombre inicuo, el hombre pecador, el hombre que no ha considerado a Dios en su vida. Deje ese camino. El hombre inicuo deje sus pensamientos.
Porque Dios mismo a través del profeta dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Él, que los caminos del hombre no son los caminos de Él. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Vuelva hacia Jehová, como dice un texto. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí, y yo me os volveré a vosotros. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No va a haber reproche. No va a haber misericordia. Porque ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el maestro a Nicodemo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, le dice Dios al hombre, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así como están altos los cielos de la tierra, así como a tal distancia está la tierra del cielo, así son distantes, dice Dios, mis caminos con los caminos del hombre, mis pensamientos con los pensamientos del hombre. O sea, Dios tiene camino. O sea, Dios tiene un pensamiento. O sea, Dios tiene una idea, un propósito. Y es tiempo de caminar en aquello. Es tiempo de conocer el camino de Dios. Es tiempo de conocer el pensamiento de Dios, la idea de Dios. No fuimos creados simplemente para vivir, no sé, 50, 60, 70 años en esta vida. Para crecer, para trabajar, para tener una esposa, unos hijos. Para tener una casa, un auto. No, fuimos creados con un fin, con un propósito, que es llegar a entender la perfecta y agradable voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos que ser entendidos de cuál sea la buena y agradable voluntad del Señor. Tenemos que conocer, llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, esta es la voluntad del que me envió, este es el deseo del que me envió, este es el propósito del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que Dios envía a su Hijo al mundo. Esta es la voluntad, dice Jesús, de aquel que me envió. Que todos vean al Hijo y crean en Él. Y crean en Él. Entonces tengan vida eterna. Porque el hombre está muerto. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Muerto en su delito y en pecado. La paga del pecado, dice Pablo, es muerte. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, en su benevolencia, en su benignidad, en su gracia, nos envía a su Hijo. Para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Porque cuando Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, llega a decirles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por eso es tiempo, amigo y amiga, si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de acercarse a Dios. La vida no consiste solamente en los bienes que podamos alcanzar, no. Hay algo mucho mayor. Hay algo mucho más maravilloso, más glorioso, que es la gracia de Dios para con el hombre, que a pesar de que el hombre se separó de Él, y su camino, sus decisiones lo llevan directamente a la muerte eterna, Dios ha tenido misericordia del hombre y se ha acercado por medio de su amado Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el Salmo 86? Salmo 86, versículo 11. El salmista, en una actitud de humildad, de saber que él es dependiente de Dios, de saber que él ignora muchas cosas, el salmista dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y entonces yo caminaré en tu verdad. El salmista reconoce que él no sabe nada, que él desconoce muchas cosas, que él necesita saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le agrada. Hay una actitud de humildad, de reverencia, de temor. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Eso es lo que usted debería decir en esta tarde. No decir: bueno, esta es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Yo decido lo que quiero, yo voy donde yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero. Es mi vida. No. Debemos tomar una actitud de humildad, de reverencia, de temor, de saber que más allá de este cielo o de estos cielos hay uno que nos creó. Hay uno que nos hizo a su imagen y su semejanza. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y entonces caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que pueda temer tu nombre. Qué actitud más humilde de este hombre. Y esa es la actitud que el ser humano debería tomar, de reconocer que necesita de Dios, que su vida depende de Dios, que sin Dios no es nada ni nadie, que aunque podamos hacer muchas cosas y esforzarnos y gastarnos las fuerzas, saber que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro ánimo, no es con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, con nuestra sapiencia, con nuestro conocimiento, con nuestros estudios. Deberíamos tener esa actitud, como el salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y aquel que diga esto, entonces Dios le va a enseñar su camino. Y ese camino tiene un nombre. Y se llama Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? ¿Qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10? En el versículo 20. Hebreos 10,
Vamos a leer del verso 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con todo corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor de Hebreos nos enseña de que Dios, a través de su Hijo, de ese sacrificio, de esa entrega, de esa muerte en la cruz, nos abrió un camino. Un camino por donde no había camino, como Israel cuando estaba delante del Mar Rojo. Y detrás de ellos venía Faraón con su gran ejército, con el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo. E Israel no hallaba qué hacer. Israel veía que la muerte estaba ahí, cerca de ellos. Veían el peligro. Pero Dios a su pueblo le abrió camino. Por donde no había camino, Dios le abrió un camino. En medio del mar, Dios le hizo camino, Dios le hizo una senda. Y todo Israel pudo pasar en seco. Y los egipcios fueron muertos, ahogados en ese mar. Así también Dios, dice el escritor de Hebreos, nos abrió un camino. Nos hizo un camino. No había camino. No había por donde el hombre pudiese alcanzar remisión de su pecado. No había cómo el hombre podía alcanzar perdón de sus pecados. Ser libertado del pecado. El apóstol dice que el hombre es esclavo del pecado. Que el hombre por sí mismo no se puede liberar, no se puede sacar aquella gran carga que se llama pecado. El hombre está ahí preso en sus delitos, preso en sus pecados. Está en una cárcel llamada pecado y no se puede salir por sí mismo. Aún queriendo, aún deseando quizá, no lo puede hacer. Pero Dios, dice el escritor de Hebreos, abrió un camino, abrió una senda, abrió una ruta, abrió una vía. Aleluya. Para salir de ese lugar llamado pecado, para salir de esa condición pecaminosa y ser liberados y ser libertados del pecado. Y ese camino, dice el escritor de Hebreos, se llama Jesucristo. Y fue abierto con su entrega en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó todo sin ningún tipo de reserva. Si el hombre se pudiese salvar a sí mismo, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Si el hombre pudiese redimir sus pecados por sí mismo, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? Pero Dios envía a su Hijo porque Dios sabe que el hombre está muerto en su delito y pecado, que la paga de su pecado es muerte física y también una muerte eterna espiritual. Entonces Dios envía a su Hijo. Y a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, a través de esa consumación de su sacrificio en la cruz, se nos abrió un camino. Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo que fue su propia carne. Hoy tenemos un gran sacerdote delante de Dios. Por ende, acerquémonos, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos. Por eso Dios dijo a través de su profeta, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios ya estaba hablando de que el hombre se podía acercar a Él. Quizás muchos decían, pero ¿cómo el hombre se puede acercar a Él? Pero Dios ya estaba anunciando, Dios ya estaba profetizando. Dios ya estaba diciéndole al hombre, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque un día ha de venir aquel que abrirá esa ruta, abrirá esa senda, hará ese camino. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena convicción. La Escritura dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay.
O sea, la condición sine qua non para acercarnos a Dios es que tenemos que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios está ahí. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios galardona, Dios recompensa, Dios premia a los que le buscan, porque Dios quiere ser buscado, Dios quiere ser encontrado, Dios quiere ser hallado, porque Dios quiere tener comunión con el hombre, como esa comunión que estaba en el principio allá en el Edén, cuando Dios del polvo de la tierra sopla vida sobre ese polvo y se forma el hombre. Y Dios tiene comunión con el hombre. Hay una comunión, hay una amistad, hay una relación entre Dios y el hombre. Cada cierto tiempo Dios bajaba y hablaba con el hombre. Pero aquello se perdió cuando el hombre traspasa lo que Dios había establecido. Cuando el hombre cae en rebeldía, en rebelión y traspasa el mandato. Y el pecado aparece en el hombre y aquello hace una separación entre Dios y el hombre. Pero ahora Dios, el Dios de lo imposible, como cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde y le dice: bueno, tienes que guardar los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice: si ninguno es bueno, solo Dios. Tienes que guardar los mandamientos. El joven rico dice: todo esto lo he guardado de que soy joven. Jesús le responde y le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que el joven rico se puso muy triste cuando escuchó aquello. A la respuesta de Jesús: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Al escuchar esto, el joven rico se puso muy triste. Se dio la vuelta y se fue. Los que estaban ahí, sus discípulos y toda la gente que acompañaba a Jesús en ese momento, al ver aquello, al ver esa escena, dijeron: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este joven, según él, guarda los mandamientos de que joven. Nosotros no hemos guardado los mandamientos. Pero este que los guardaba, según él, no alcanzó la bendición. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Era la pregunta que ellos se hacían en sus corazones. Entonces uno de ellos se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le responde y le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Porque Dios lo hizo posible, como dice el escritor de Hebreos. Por eso dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, dice el escritor de Hebreos. Seamos sabios, seamos inteligentes, seamos prudentes. Que Dios nos hizo un camino. Que Dios nos abrió una senda. Lo que era imposible para nosotros, el Dios de lo imposible lo hizo posible a través de su Hijo. ¿Cómo desaprovechar esto? ¿Cómo no considerar esto? ¿Cómo no tomar en cuenta esto? Si de esto depende nuestra eternidad. De esto depende nuestra eternidad. Algún día nos vamos a morir, nos vamos a ir de la faz de la tierra. Pero esto no termina aquí. Lo físico va a terminar. Esta carne dejará de ser. Del polvo fue hecho y al polvo volverá. Pero nuestra alma, nuestro hombre interior, ¿dónde irá? Bendito Dios. Por eso esto es importante. Esto es trascendental. Que este día reconozcas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Porque el apóstol Pedro dijo en su discurso: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. El apóstol Pablo dice que no hay otro mediador
entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esto es trascendental. Esto es lo más importante en la vida del hombre. Hay muchas cosas importantes en nuestras vidas. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cuál será nuestro trabajo? Hay muchas decisiones importantes que nosotros tomamos en la vida. Son decisiones importantes porque eso va a afectar nuestro futuro. Pero hay una decisión que va a afectar nuestra eternidad. Jesús le dijo a Nicodemo: el que en él cree, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la condición. Que Dios en su gracia y en su misericordia se acercó al hombre y le dio una oportunidad. Dios extiende las manos a la humanidad. A pesar de que el hombre ha decidido caminar su vida sin Dios, lejos de Dios, separado de Dios, las obras de los hombres, llegó a decir el salmista, llegaron a ser abominables delante de Dios. El hombre se corrompió, dice el salmista. El hombre dejó a Dios, se separó de Dios, llegó a decir que no hay Dios. Todos se corrompieron, dice el salmista. Cada cual siguió su propio camino, su propia senda. Como ovejas se descarriaron. El hombre camina en rebeldía, en orgullo. Pero a pesar de aquello, Dios ha tenido piedad del hombre. Dios ha tenido misericordia de la raza humana y no ha dado a su Hijo. Qué maravilloso, qué precioso es esto. Qué precioso es reconocer esto. Como dijo Pablo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Yo seguía otro camino, dice Pablo. Libro de Hechos, capítulo 22. Yo seguía otro camino. Yo tenía otro objetivo en la vida. Mi idea eran otras. Mis pensamientos eran otros. Yo seguía un camino y yo pensaba que ese camino estaba bien. Hechos capítulo 22, verso 4. Perseguía yo este camino, dice Pablo, cuando está relatando su conversión. Yo perseguía este camino, yo seguía este camino. Yo me esmeraba por este camino. Yo entregaba todas mis fuerzas por este camino. Yo seguía este camino, yo perseguía este camino hasta la muerte. Era capaz de dar hasta mi propia vida por este camino, dice Pablo. No seguía mi camino solamente por un deseo caprichoso, no. Yo estaba totalmente convencido que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, era lo verdadero. Yo estaba totalmente convencido, dice Pablo, que lo que yo hacía agradaba a Dios. Hay mucha gente que cree que agrada a Dios. Hay mucha gente que dice, pero si yo soy bueno, hago buenas obras, soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen vecino, doy limón a los pobres. Y creen que así agradan a Dios. Y no estoy diciendo que aquello sea malo, no. Aquello es muy bueno. Pero eso no nos llevará a la vida eterna. Pablo creía y pensaba que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Y era al revés, aquello desagradaba a Dios. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Era capaz de dar mi propia vida por esta.
por estas ideas, por esta convicción que yo tenía, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Yo seguía este camino, yo seguía esta senda, yo creía que lo que estaba haciendo era correcto, yo creía que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Era capaz de hasta mi propia vida por aquello. Hasta que un día, llegando cerca de Damasco, una luz me resplandeció. Aleluya. Y esa es la luz que hoy te está resplandeciendo. Esa es la luz que hoy está alumbrando tu vida. Se llama Jesucristo. Bendito Dios. Esa luz es la que hoy te está alumbrando, que está haciendo ver lo que antes no veías, que está sacando esa ceguera espiritual y puedas ver a su Hijo amado. Esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. El apóstol Pedro dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esa es la luz que hoy está resplandeciendo sobre tu vida. Esa luz tiene un nombre y se llama Jesucristo. Como dice el texto bíblico, que una ciudad que estaba asentada en tiniebla, rodeada de tinieblas, vio una gran luz. ¡Aleluya! Una ciudad sentada en tinieblas vio una gran luz. Tu vida está sentada en tinieblas, pero hoy tu vida ve una gran luz. Como dice el texto ahí en Juan, que cuando la luz apareció, las tinieblas tuvieron que retroceder porque no pudieron prevalecer contra esa luz. Porque esa luz es mayor que las tinieblas. Y esa luz tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dijo Simón, Pedro, hijo de Jonás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y yo caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y caí al suelo, y entonces respondí yo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Pablo da a entender que no le conocía. No le conocía. Como dice Juan el profeta, yo no le conocía cuando da testimonio de Jesús. Dice, yo no le conocía. Lo único que sé, lo único que sabía, que el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanece en él es. Y Juan dice, yo no le conocía. El gran profeta Juan, ese gran profeta que hablaba ahí en el río del Jordán, que ahí entregaba sus discursos, sus prédicas, y muchos venían, y muchos caminaban muchos kilómetros para venir a escuchar al profeta, ese gran hombre de Dios. En su humildad llega a reconocer a Dios, dice, yo no le conocía. Pablo también dice, yo no le conocía. Yo también esta noche digo, yo no le conocía. Pero Él se reveló, Él se mostró, Él se dio a conocer.
Como cuando se dio a conocer a la mujer de Samaria. Cuando esta mujer dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Entonces Jesús se abre y le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy el Cristo se hace cercano. Hoy el Cristo se hace presente. Ese Cristo del cual Abraham, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Ese Cristo del cual profetizó Moisés. Ese Cristo del cual anunció Isaías y todos los profetas. Ese Cristo un día se hizo vivo. Como dice Juan, lo tocamos, lo palpamos. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Cristo un día se apareció en la vida de Pablo, se apareció en mi vida, se apareció en la vida de muchos hermanos alrededor del mundo. Y ese Cristo hoy se quiere manifestar a tu vida. Se quiere mostrar, se quiere revelar, se quiere dar a conocer. Es tiempo de abrir el corazón a ese Cristo glorioso, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo amado. Como dice una alabanza antigua, lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que nos pudo suceder en la vida es conocer a Cristo. Es que un día Él se haya aparecido en nuestras vidas, se haya mostrado, se haya revelado, se haya dado a conocer. Como le dijo a Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hay camino que al hombre le parece derecho. Has vivido toda tu vida pensando que lo que estás haciendo está bien. Que no necesitas que nadie te diga nada. Que nadie te reprenda. Que nadie te dé un consejo. Que nadie critique lo que estás haciendo. Porque llegas a decir, esta es mi vida, yo con mi vida hago lo que quiero. Como cantaba Frank Sinatra. Esta es mi vida. Y así viviré. Y así moriré. Pero esos caminos que en tu creer, que en tu pensar, te parece que son derechos, como dice el proverbista, el fin de ese camino es muerte. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, hoy te está mostrando su camino. El único camino que nos lleva a Él. Y su nombre es Jesucristo. Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Manténgase en sintonía, no se vaya, manténgase en línea. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa regresamos. De mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria.
es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre amén. Por siempre, siempre la gloria para ti. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma reventará, martillo y palo y mucho fuego, aunque me duela ayudar. Bien, damos gracias al Señor que nos ha permitido estar un día martes más en este lugar.
Les recuerdo que este programa va todos los días martes entre las 19 y 20 horas aquí en su radio y televisión online Cielos Abiertos. Este programa denominado El Poder del Evangelio, que lo conduce su hermano en Cristo, Jorge Manrique. Queremos saludar a los hermanos que han estado en sintonía, muchos hermanos que han estado en sintonía, pero hay algunos que tenemos acá anotados. Yesenia Guillón, mi madre Silvia Moncada, Eduardo Vázquez, José Muñoz, Marcelo Vázquez Castillo, José Gerardo Oliveros, un primo de allá de Penco, Mirta Lilian Rutia, un saludo para ti, Lilian, para el pastor Urrutia, para tu madre, hermana Mirta, y para tu hermana. Un saludo para ti, Lilian. Carlos Béjar, Fernando Parra, Juana Soteros Valdivia de Perú. Un saludo para usted, hermana Juana Soteros, de allá de Perú. César Oñate, Claudia González, Natalia Andrea, Marcelo Vargas, Claudia González, Manuel Leal Olave, Joana Zambrano. Un saludo para nuestro hermano Carlos Guerrero, un saludo para ti, Carlos. Acción Cristiana Cañete, gracias hermano Marco Valenzuela, Felicia Fernández, don Raúl Carrera y Oscar Miranda. Gracias para todos los hermanos que han estado en sintonía. Gracias por darse un tiempo en su día a diario de poder sintonizar este programa y sobre todo este medio de comunicación, radio y televisión Cielos Abiertos. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por habernos permitido una vez más poder estar en este lugar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido ser un canal de bendición, ser un instrumento en tus manos. Gracias por tu cobertura, gracias por tu protección, gracias por tu respaldo. Espíritu Santo, quiero darte gracias por haberme asistido, por haberme ayudado, por haberme alumbrado, por haberme dado de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu gracia. Gracias, muchas gracias, Padre, una vez más, por lo que tú nos has permitido estar en este lugar y compartir tu palabra. Usted la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder. Por los siglos de los siglos, sea tu nombre exaltado y sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro buen Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Lo espero el próximo martes entre las 19 y 20 horas aquí en este mismo lugar. Se despide su hermano en Cristo, Jorge Manrique. Buenas noches. Te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, el próximo martes en este mismo horario. Dios les bendiga. Seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó.